Grace Ellington frotó nerviosamente el borde de la servilleta de encaje que tenía sobre el regazo. El lujoso restaurante Le Ciel, situado en la última planta de un rascacielos en el centro de Nueva York, le parecía otro mundo. Las enormes ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante de la ciudad por la noche, centelleante con miles de luces. Pero Grace apenas reparó en la belleza. Toda su atención se centraba en el hombre sentado frente a ella, Nathaniel Harrington. Con sus penetrantes ojos grises y su fuerte mentón, parecía la personificación del éxito. Su traje azul oscuro, obviamente hecho a medida, resaltaba perfectamente sus anchos hombros y su esbelta figura. Sonrió amablemente a Grace, y su corazón, como siempre, dio un vuelco. «Hoy estás inusualmente callada», comentó Nathaniel en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. «¿Te pasa algo?» Grace respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Nat, ¿estás segura de que estamos haciendo lo correcto? Quiero decir, todo esto». Rodeó con la mano el lujoso interior del restaurante. «Tu familia, tu mundo. No estoy segura de estar preparada para esto». Nathaniel frunció el ceño y su mirada se tornó seria. «Grace, escúchame». Le apretó la mano con más fuerza. «Eres lo mejor que me ha pasado nunca. No te quiero por tu estatus social ni por tu cuenta bancaria. Te quiero por tu inteligencia, por tu pasión por la verdad, por tu buen corazón». Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, calmaron un poco a Grace. Recordó su primer encuentro, un año atrás, cuando ella, una joven periodista, había aceptado cualquier encargo para hacerse un nombre. La entrevista con Nathaniel Harrington, estrella emergente del mundo de la tecnología, iba a ser un artículo más. ¿Quién iba a imaginar que cambiaría toda su vida? «Lo sé, Nat», respondió Grace en voz baja. «Es que tu madre ha dejado claro que no encajo en tu familia». Nathaniel suspiró, con una expresión de hastío en el rostro. «Mamá es una persona complicada. Necesitará tiempo para acostumbrarse al cambio, pero verá lo mismo que yo. Se dará cuenta de lo increíble que eres». Grace quería creerle, pero el recuerdo de la mirada fría y evaluadora de Verónica Harrington durante su primer encuentro aún la atormentaba. Una mujer alta y delgada, con el pelo plateado impecablemente peinado y un llamativo collar de diamantes, Verónica irradiaba autoridad y superioridad. «¿Eres periodista?» «Qué interesante», dijo entonces, y se podía oír claramente el «qué inapropiado» en su tono. De repente, Nathaniel se levantó, interrumpiendo el hilo de los pensamientos de Grace. Ella lo miró sorprendida, pero él solo sonrió enigmáticamente y le tendió la mano. «Ven conmigo». Intrigada, Grace dejó que la guiara fuera del restaurante. Subieron otra planta y Nathaniel abrió una puerta que conducía al tejado del edificio. Grace se quedó boquiabierta. La azotea se había transformado en un jardín. Florecían rosas por todas partes, centelleaban guirnaldas de luces y en el centro había una mesa con una botella de champán y 2 copas. «Nat, esto es increíble», susurró Grace, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nathaniel la volvió hacia él, con la mirada llena de amor y determinación. «Grace, sé que los últimos meses no han sido fáciles. Conocer a mi familia, las presiones de la prensa, todos estos acontecimientos sociales, pero quiero que sepas que eres mi luz en toda esta locura». Se arrodilló, y el corazón de Grace se hundió. «Grace Ellington, tú me enseñaste lo que significa amar de verdad. Haces que me esfuerce por ser mejor cada día. Me desafías, me apoyas y me comprendes como nadie». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. «¿Quieres casarte conmigo?» Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todo su ser le gritaba que sí, pero la vocecita de la duda seguía susurrando en el fondo de su mente. «Nat, te quiero con todo mi corazón, pero ¿estás segura? Tu familia...»
Nathaniel se levantó y le cogió suavemente la cara con las manos. Grace, escúchame. Mi familia es importante para mí, es cierto, pero tú eres mi futuro. Tú eres con quien quiero pasar el resto de mi vida. Superaremos esto juntos, te lo prometo. En sus ojos, Grace vio toda la sinceridad, todo el amor del que un hombre podía ser capaz. Y en ese momento, todas sus dudas se disiparon. Se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar por ese amor, pasara lo que pasara. Sí, susurró, y luego más alto, con más confianza. Sí, Nathaniel Harrington, me casaré contigo. Nathaniel la miró mientras le colocaba un maravilloso anillo de diamantes en el dedo. Luego la atrajo hacia sí y la besó con tal pasión que Grace se mareó. Pasaron el resto de la velada en la azotea, bebiendo champán y soñando con el futuro. Grace se sentía embriagada de amor y felicidad, pero en algún lugar de su mente seguía acechando la ansiedad. Sabía que su viaje no sería fácil, sobre todo con Verónica Harrington como suegra, pero al mirar a Nathaniel a los ojos, llenos de amor y promesas, Grace decidió que estaba dispuesta a todo. Por este hombre, por su amor, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo. Cuando por fin bajaron las escaleras y subieron a la limusina de Nathaniel, Grace se aferró a su ahora prometido. «Te quiero», susurró. «Y yo a ti», respondió él, besándole la coronilla. «Juntos podemos con todo». La luz del sol que entraba por las finas cortinas despertó a Grace. Se estiró y sonrió, sintiendo el calor del cuerpo de Nathaniel junto a ella. Había pasado una semana desde su compromiso y cada mañana parecía un pequeño milagro. «Buenos días, futura señora Harrington», susurró Nathaniel besándole el hombro. Grace se volvió hacia él, ahogándose en sus ojos grises. «Buenos días, señor Harrington», respondió ella, pasándole suavemente los dedos por la mejilla. «¿Listo para hoy?» Nathaniel suspiró, con el rostro ligeramente tenso. «Almuerzo con la familia. Sí, creo que estoy listo». Grace sintió un nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Hoy anunciarían oficialmente su compromiso a la familia de Nathaniel. La pareja pasó la mañana preparándose para la importante cena. Grace había elegido un elegante vestido color crema que esperaba fuera lo bastante sofisticado para el ojo exigente de Verónica Harrington. Cuando llegaron a la lujosa mansión de los Harrington, Nathaniel apretó la mano de Grace. «Recuerda, pase lo que pase, estamos juntos». Isabela Ramírez, la asistente personal de Verónica, abrió la puerta. Sus ojos castaños evaluaron rápidamente a Grace, y por un momento algo parecido a la simpatía brilló en ellos. «Señor Harrington, señorita Ellington, bienvenidos. Todos están esperando en el salón», dijo con un ligero acento español. El salón de los Harrington era el epítome del lujo. Muebles antiguos, cuadros que debían de costar una fortuna y enormes ventanales con vistas al cuidado jardín. Grace se sentía fuera de lugar, como una exposición en un museo. Verónica Harrington se levantó para saludarles. Su vestido azul claro de un famoso diseñador resaltaba perfectamente su esbelta figura. Nathaniel, querido, besó a su hijo en la mejilla y luego se volvió hacia Grace. «Y Grace, qué bien que hayas podido venir». Grace sintió un pinchazo ante esas palabras, como si tuviera la opción de no venir. «Gracias por la invitación, Sr. Harrington», respondió, intentando que su voz sonara segura. Jonathan Harrington, el padre de Nathaniel, le sonrió cálidamente. Sus ojos amables tranquilizaron un poco a Grace. «Me alegro de veros a los dos. Por favor, siéntense». Cuando todos estuvieron sentados, Nathaniel se aclaró la garganta. «Mamá, papá, tenemos noticias». Tomó la mano de Grace. «Grace y yo estamos comprometidos». Por un momento se hizo el silencio en la habitación. Jonathan fue el primero en romperlo. «Felicidades, es una noticia maravillosa». Verónica, sin embargo, se quedó inmóvil con el vaso en la mano. «Así es», dijo al fin.
Bueno, es inesperado. Grace sintió que Nathaniel se tensaba. Mamá, nos queremos. Esperaba que te alegraras por nosotros. Verónica dejó su vaso y sonrió tensa. Claro que sí, cariño. Es una gran sorpresa. Grace, ¿estás segura de que estás preparada para la vida en nuestro mundo? No es a lo que estás acostumbrada. Grace sintió que el color inundaba sus mejillas. Amo a su hijo S.R.A. Harrington y haría cualquier cosa por él. En ese momento se abrió la puerta del salón y entró una mujer deslumbrantemente hermosa. Grace la reconoció inmediatamente por las fotografías. Audrey Westfield, la ex mujer de Nathaniel. Oh, siento llegar tarde, canturreó Audrey, con los labios impecablemente maquillados estirados en una sonrisa. Oh, Nathaniel, no sabía que estarías aquí. Grace sintió que Nathaniel se tensaba a su lado. Audrey, ¿qué haces aquí? Verónica se levantó, caminando hacia Audrey. La he invitado. Después de todo, sigue siendo parte de la familia. Audrey, cariño, Nathaniel y Grace tienen noticias, se han prometido. Audrey se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! Se acercó a Grace y la envolvió en una nube de perfume caro. Bienvenida a la familia, querida. Espero que estés lista para... aventura. Grace sintió un escalofrío al oír esas palabras. En los ojos de Audrey se leía desafío, como si estuviera hablando. No tienes ni idea de lo que te espera. La cena fue un asunto tenso. Verónica no paraba de sacar a relucir historias del pasado que involucraban a Audrey, como si quisiera recordarles a todos el lugar que ella ocupaba en sus vidas. Grace se sentía como una extraña, como una invitada sin invitación a la fiesta de otra persona. Después de comer, cuando Grace salió al jardín a tomar el aire, Alexander Foster, el socio de Nathaniel, se le acercó. «Un día duro, ¿eh?», le preguntó comprensivo, tendiéndole una copa de champán. Grace aceptó la copa con gratitud. «No tienes ni idea». Alexander sonrió. Sus ojos verdes parecían comprensivos. «Sabes, recuerdo cuando Nathaniel nos presentó a Audrey y a mí. Fue una época interesante». Grace se tensó. «¿Qué quieres decir?». Alexander se encogió de hombros. «Solo digo que esta familia necesita tiempo para aceptar a gente nueva. Pero no te preocupes, lo superarás. Eres más fuerte de lo que creen». Sus palabras calmaron un poco a Grace, pero no pudo evitar la sensación de que había algo más acechando tras ellas. Esa noche, cuando Nathaniel y ella llegaron a casa, Grace por fin dio rienda suelta a sus emociones. «Nat, ¿por qué invitó tu madre a Audrey? Fue tan... cruel». Nathaniel suspiró, abrazándola. «No lo sé, mi amor. Mamá puede ser, a veces complicada, pero no dejes que se interponga entre nosotros». Grace le miró a los ojos. «Nat, sabes que te quiero más que a nada en el mundo, pero esta noche me sentí tan extraña». Nathaniel la besó suavemente. «No eres una extraña. Eres mi vida, Grace, y te prometo que siempre estaré a tu lado». Permanecieron abrazados durante largo rato y Grace sintió que el calor de su cuerpo ahuyentaba el frío de hoy. Pero en el fondo de su mente seguía existiendo una inquietud. No podía deshacerse de la sensación de que hoy era solo el principio. A la mañana siguiente, Grace se despertó con el timbre del teléfono. Era Zoe, su mejor amiga. «Grace, ¿has visto las noticias?». La voz de Zoe sonaba preocupada. Grace encendió el portátil y se quedó paralizada. En la portada del sitio web de noticias había una foto de Nathaniel y Audrey tomada ayer en el jardín de los Harrington. El titular decía: «Reencuentro, Nathaniel Harrington y su ex mujer vuelven a estar juntos». A Grace se le encogió el corazón. Recordó el momento. Audrey se había acercado a Nathaniel mientras hablaba con su padre, pero en la foto parecían tan íntimos. «Grace, ¿estás ahí?».
La voz de Zoe la devolvió a la realidad. Sí, yo puedo ver, susurró Grace. Zoe, ¿qué hago? Habla con Nathaniel. Seguro que es algún tipo de malentendido. Grace asintió, aunque Zoe no podía verla. Gracias por llamar. Lo investigaré. Mientras colgaba el teléfono, Nathaniel entró en la habitación. Al ver su expresión, frunció el ceño. ¿Qué pasa, mi amor? Grace giró en silencio la pantalla del portátil hacia él. Nathaniel palideció al ver la imagen. Grace, no es lo que piensas. Te juro que no hay nada entre Audrey y yo. Grace quería creerle. Con todo su corazón, quería hacerlo. Pero las dudas sembradas ayer ya habían echado raíces. Nat, te creo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué invitó tu madre a Audrey? ¿Por qué sale esa foto en las noticias? Nathaniel se sentó a su lado y le cogió las manos. Grace, escúchame. Te quiero. Solo a ti. No sé qué se traen entre manos mi madre o Audrey, pero te prometo que lo solucionaremos. Juntos. Verónica Harrington estaba sentada en su sillón favorito del acogedor salón, tomando un whisky caro. Su cabello plateado, perfectamente peinado, enmarcaba suavemente su rostro, en el que no temblaba ni un solo músculo, cuando se abrió la puerta y entró Audrey Westfield. «Ah, cariño, has venido», murmuró Verónica, haciendo un gesto a Audrey para que se sentara. «¿Algo de beber?» Audrey se sentó con elegancia en la silla de enfrente y su vestido esmeralda crujió suavemente. «Una copa de martini, por favor, seco». Verónica asintió y, como de la nada, Isabela apareció con una bandeja. Cuando la bebida estuvo servida, Verónica despidió a su ayudante y se volvió hacia Audrey. «¿Qué te parece nuestra pequeña situación?», preguntó, con voz llena de fingido interés. Audrey dio un sorbo a su martini y se encogió de hombros con elegancia. «Oh, Verónica, esa chica es totalmente inapropiada para Nathaniel. Es como un gorrión entre pavos reales». Verónica tarareó. «Exactamente, pero Nathaniel parece estar cegado por ella. Tenemos que abrirle los ojos». «¿Pero cómo?», preguntó Audrey, inclinándose hacia adelante. «Ella parece sincera en sus sentimientos». Verónica dejó su vaso y miró a Audrey directamente a los ojos. «Querida, en nuestro mundo, la sinceridad es un lujo que no nos podemos permitir. Esta Grace es periodista, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor solo está utilizando a Nathaniel para una historia sensacionalista». Audrey dio vueltas a la aceituna en su vaso, pensativa. «¿Crees que es capaz de algo así?» «Oh, estoy segura de que lo es», respondió Verónica con una fría sonrisa. «Pero no podemos culparla sin más. Tenemos que proceder más sutilmente». En ese momento, Nathaniel entró en la habitación. Su rostro estaba tenso. «Mamá, Audrey, ¿qué hacéis aquí los dos juntos?». Verónica cambió instantáneamente su expresión a una de preocupación. «Cariño, solo estábamos charlando. ¿Cómo estáis? Estoy preocupada por ti. Pareces agotado». Nathaniel suspiró, hundiéndose en la silla. «Solo mucho trabajo, mamá. No es para tanto». «¿En serio?». Verónica se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Y tu vida amorosa? ¿Cómo van las cosas con Grace?». Nathaniel se tensó. «Las cosas van bien. ¿Por qué lo preguntas?». Verónica negó con la cabeza. «Oh, cariño, soy tu madre. Puedo ver cuando eres infeliz. Sabes, he oído algunos rumores inquietantes». «¿Qué quieres decir?». Nathaniel frunció aún más el ceño. Verónica hizo una pausa, como si dudara. «Bueno, se ha hablado de que Grace es, ¿cómo decirlo?, te está utilizando para avanzar en su carrera». «¿Qué? Eso es absurdo», exclamó Nathaniel. «¿En serio?». Verónica enarcó una ceja. «¿Nunca te has fijado en cómo te pregunta por asuntos de la empresa? ¿O con qué frecuencia menciona sus ambiciones periodísticas?». Nathaniel abrió la boca para objetar, pero se quedó inmóvil. Recordó el reciente interés de Grace por un nuevo proyecto de la empresa.
No le había dado mucha importancia en ese momento, pero ahora... Mamá, te equivocas. Grace me quiere, dijo, pero ya podía oír la duda en su voz. Verónica sonrió suavemente. Claro que sí, cariño, solo quiero que tengas cuidado. No todo el mundo es tan desinteresado como tú. Cuando Nathaniel se marchó, Verónica se volvió hacia Audrey con una sonrisa triunfal. ¿Lo ves? La semilla de la duda ha sido sembrada. Mientras tanto, Grace estaba sentada en la cafetería con su mejor amiga Zoe. La luz del sol jugaba en la superficie de sus cafés con leche, pero Grace apenas lo notaba. No sé qué hacer, Zoe, admitió, haciendo girar el anillo de compromiso en su dedo. Nathaniel está muy distante últimamente. Siempre se queda hasta tarde en el trabajo, y cuando vuelve a casa parece tan... distante. Distante. Zoe se inclinó hacia adelante con sus ojos oscuros llenos de simpatía. Grace, escúchame. Eres una mujer increíble. Eres inteligente, tienes talento y mereces ser amada. No dejes que estos pavos reales te hagan dudar de ti misma. Grace sonrió débilmente. Gracias, Zoe, pero no viste la forma en que Verónica me miraba, como si yo fuera una especie de... malentendido. Al diablo con Verónica, dijo Zoe con firmeza. Lo único que importa es cómo se siente Nathaniel. ¿Has hablado con él de esto? Grace negó con la cabeza. Lo he intentado, pero siempre dice que no pasa nada, pero siento que no lo está. En ese momento vibró el teléfono de Grace. Era un mensaje de Audrey. Grace, cariño, tenemos que hablar. ¿Nos vemos en La Petite dentro de una hora? Grace frunció el ceño y le mostró el mensaje a Zoe. ¿De qué crees que quiere hablar? Zoe se encogió de hombros. Solo hay una forma de averiguarlo. Pero ten cuidado, Grace. Esta mujer no me inspira confianza. Una hora más tarde, Grace estaba sentada frente a Audrey en un acogedor café francés. Audrey estaba impecable con su traje de diseño y su pelo dorado peinado en un elegante recogido. Grace, querida, gracias por venir, ronroneó Audrey. He pensado que deberíamos aclarar algunas cosas. Grace se puso tensa. ¿Qué quieres decir, Audrey? Audrey tomó un sorbo de café, con los ojos brillantes. Sabes, Nathaniel y yo tenemos un vínculo especial, una historia que no se puede borrar así como así. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Grace, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Audrey se inclinó hacia adelante. Cariño, solo quiero que estés preparada. Nathaniel es un hombre complicado. Tiene ciertas necesidades que no todas las mujeres pueden satisfacer. Grace sintió que el color inundaba sus mejillas. No veo a dónde quieres llegar con esto. Audrey sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Que sepas que si Nathaniel necesita algo que tú no puedes darle, sabe a quién acudir. Grace se levantó, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. No voy a escuchar esto. Nathaniel me quiere y confío en él. Claro que sí, querida, dijo Audrey, aún sonriendo. Solo recuerda mis palabras. Grace salió del café sintiéndose desolada y confusa. No quería creer las palabras de Audrey, pero la duda ya empezaba a corroerla por dentro. Por la noche, cuando Nathaniel llegó a casa, Grace intentó hablar con él. Nat, tenemos que hablar, empezó. Nathaniel suspiró y se aflojó la corbata. Grace, estoy muy cansado. Quizá esta noche no. ¿Pero cuándo? Insistió Grace. Siempre estás muy cansado o muy ocupado. ¿Qué pasa, Nat? Nathaniel frunció el ceño. No pasa nada. Solo trabajo. ¿Solo trabajo? Grace sintió que le temblaba la voz. ¿Qué pasa con Audrey? Ella ha dicho algunas cosas extrañas. Nathaniel se tensó. ¿Qué tipo de cosas? Grace le había hablado de su encuentro con Audrey. A medida que hablaba, el rostro de Nathaniel se iba volviendo más y más retraído. Grace, no seas tonta, dijo finalmente. No hay nada entre Audrey y yo. No puedo creer que estés siquiera considerando esa posibilidad. No la estoy considerando.
exclamó Grace. Solo quiero entender qué está pasando. Te estás alejando de mí, Nat. Puedo sentirlo. Nathaniel negó con la cabeza. Estás exagerando. Solo estoy trabajando mucho. ¿Tanto que ni siquiera tienes tiempo para hablar conmigo?, preguntó Grace, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nathaniel suspiró. ¿Sabes qué? Me voy a dormir a la habitación de invitados. Necesito dormir un poco antes de mi reunión de mañana. Salió de la habitación, dejando a Grace sola con sus pensamientos y dudas. A la mañana siguiente, Grace decidió visitar a Jonathan Harrington en su despacho. Esperaba que el padre de Nathaniel pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Jonathan parecía cansado, pero sonrió al ver a Grace. «Grace, querida, ¿a qué debo esta inesperada visita?» Grace respiró hondo. «Jonathan, estoy preocupada por Nathaniel. Ha cambiado. Siento que lo estoy perdiendo». Jonathan suspiró. Su rostro se volvió serio. «Grace, sé que son tiempos difíciles. Verónica, ella puede ser muy persuasiva. Y Audrey tiene sus propios motivos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Grace, sintiendo que se le apretaba el corazón. Jonathan negó con la cabeza. «No puedo decir más que eso. Pero debes saber, Grace, que no todos en esta familia están en tu contra. Solo sé fuerte y no pierdas la fe en Nathaniel». Grace salió de la oficina de Jonathan con aún más preguntas que cuando entró. Sentía que había algo más detrás de todo, algún misterio que aún no podía resolver. Por la noche, cuando llegó a casa, Nathaniel había vuelto a desaparecer. En la mesa de la cocina había una nota. «Ceno con unos clientes. No me esperes levantada». Grace se hundió en una silla y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sacó el teléfono y marcó el número de Zoe. «¿Zoe? ¿Puedes venir? Y necesito una amiga». Grace se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Extendió la mano, pero la otra mitad de la cama estaba vacía y fría. Nathaniel no había vuelto a casa por la noche. Se estaba convirtiendo en un triste patrón de las últimas semanas. Se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para empezar el día, pero demasiado tarde para volver a dormir. Grace suspiró y se levantó, decidiendo que una taza de café la ayudaría a ordenar sus pensamientos. En la cocina encontró una nota de Nathaniel. «Reunión temprano con inversores. Volveré tarde. No me esperes despierta». Eran solo unas palabras, pero dolían más que cualquier pelea. ¿Cuándo se había reducido su comunicación a notas y mensajes cortos? Grace encendió la cafetera que Nathaniel le había regalado por su primer aniversario. Luego dijo: «Para empezar cada mañana pensando en mí». Ahora aquellas palabras parecían una amarga ironía. Sonó el teléfono. Era Zoe. «Grace, ¿cómo estás?». La voz de su amiga sonaba preocupada. Grace tomó un sorbo de café antes de contestar. «Sinceramente, no lo sé. Zoe, siento que me estoy volviendo loca». «Mira», dijo Zoe con firmeza, «he aprendido algo. ¿Quedamos en nuestro café habitual dentro de 1 hora?» Grace aceptó, sintiéndose ansiosa y aliviada a la vez. Tal vez por fin obtendría algunas respuestas. 1 hora más tarde, Grace estaba sentada frente a Zoe en el acogedor Sweet Dreams Café. Este lugar siempre había sido su santuario donde compartían secretos y sueños. Ahora parecía la única isla de estabilidad en el mar embravecido de su vida. Zoe parecía tensa. Hizo girar nerviosamente su taza de café con leche antes de hablar. «Grace, he descubierto algo sobre la empresa Harrington y sobre Verónica». Grace se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de cosas?». «¿Recuerdas el escándalo de la filtración de datos de hace un par de años? Resulta que no fue un accidente. Verónica filtró intencionadamente la información a un competidor». Grace jadeó. «¿Pero por qué?». Zoe bajó la voz.
para deshacerse de la antigua junta directiva. Quería el control total de la empresa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Audrey la estaba ayudando a hacerlo. Grace sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Pero, ¿lo sabe Nathaniel? Zoe negó con la cabeza. Creo que no. Pero Grace, eso no es todo. He oído una conversación entre Verónica y Audrey. Están planeando algo grande y tiene que ver contigo. Grace apretó los puños. Tengo que decírselo a Nathaniel. Ten cuidado, advirtió Zoe. No tenemos ninguna prueba. Y Verónica es una adversaria peligrosa. Grace asintió, sintiendo que la determinación la llenaba. Gracias, Zoe. No sé qué haría sin ti. Al salir del café, Grace decidió visitar la oficina de Nathaniel. Quería hablar con él en persona, sin intermediarios ni notas. La oficina de Harrington Tex Company estaba en el centro, en un reluciente rascacielos de cristal y acero. Grace siempre se había sentido pequeña e insignificante al lado de aquel monumento de poder y riqueza. En el vestíbulo la recibió Isabella, la asistente personal de Verónica. Señorita Ellington, el señor Harrington está reunido ahora mismo. Grace sonrió, tratando de parecer confiada. Esperaré. Es importante. Isabella dudó, pero luego asintió. Bien, le haré saber que estás aquí. Grace se sentó en una silla de la recepción, sintiendo las miradas curiosas del personal. Sabía que corrían rumores sobre ella. Una periodista cazafortunas, una advenediza que no conoce su lugar, eran solo algunos de los epítetos con los que la habían recompensado a sus espaldas. Media hora más tarde, la puerta del despacho de Nathaniel se abrió y salió. Audrey. Estaba impecable con su traje de diseño y una sonrisa de suficiencia en los labios. Al ver a Grace, Audrey se paralizó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Grace, querida, ¡qué sorpresa! ¿Estás aquí por negocios? Grace se levantó, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. ¿Y tú, Audrey? ¿Qué negocios podrías tener con mi prometido? Audrey se rió, pero sus ojos permanecieron fríos. Oh, Grace, siempre hay algo de qué hablar en los negocios, especialmente cuando se trata de viejos amigos. Antes de que Grace pudiera responder, Nathaniel salió del despacho. Parecía cansado y estresado. «Grace, ¿qué haces aquí?» «Quería hablar contigo», respondió Grace, intentando mantener la calma. «En privado». Nathaniel suspiró. «Vale, pasa». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Grace sintió que su determinación empezaba a derretirse. Nathaniel parecía tan extraño con su traje caro, sentado en el enorme escritorio de caoba. «¿De qué querías hablar?», preguntó sin mirarla a los ojos. Grace respiró hondo. «Nat, ¿qué está pasando? Te estás distanciando de mí. Estás pasando todo tu tiempo en el trabajo o con Audrey». Nathaniel finalmente la miró, y en sus ojos Grace vio una mezcla de cansancio e irritación. «Grace, ya hemos tenido esta discusión antes. Tengo mucho trabajo. La empresa atraviesa un periodo difícil». «¿Y Audrey? ¿Qué papel juega ella en todo esto?» Grace no pudo contener la amargura en su voz. Nathaniel frunció el ceño. «Audrey está ayudando con algunos de los asuntos legales. Conoce la empresa mejor que nadie». «¿Mejor que tu prometida?», preguntó Grace en voz baja. Nathaniel suspiró. «Grace, por favor, no empieces conmigo. No puedo hablar de nuestra relación ahora. Tengo demasiadas cosas que hacer». Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nat, te quiero, pero siento que te estoy perdiendo. Por favor, habla conmigo». Por un momento, algo parecido a la ternura y el arrepentimiento brilló en los ojos de Nathaniel, pero desapareció rápidamente, sustituido por una fría determinación. «Grace, ahora no puedo. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso». Esas palabras golpearon a Grace como una bofetada en la cara. «Una pausa. ¿Quieres romper?». Nathaniel negó con la cabeza. «No romper, solo
daros espacio el uno al otro, para pensar en todo. Grace sintió que su mundo se desmoronaba. Nat, por favor, hablemos de esto. Sé que está pasando algo relacionado con la empresa, con tu madre, con Audrey. Nathaniel se tensó de repente. ¿De qué estás hablando? Grace decidió arriesgarse. Sé lo del escándalo de la filtración de datos, de que no fue un accidente. El rostro de Nathaniel palideció. ¿Quién te ha dicho eso? No importa, respondió Grace. Lo que importa es que tu madre y Audrey traman algo, y tengo miedo de que te hagan daño. Nathaniel se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. Ya basta, Grace. No sé de dónde has sacado esa información, pero no tienes derecho a inmiscuirte en los asuntos de la empresa. Quizá mi madre tenía razón sobre ti. Grace sintió que se le partía el corazón. ¿Qué quieres decir? Quizá realmente me estés utilizando para tu carrera periodística, dijo Nathaniel con frialdad. ¿Recopilando información para tu próxima gran historia? Grace no podía creer lo que oía. ¿Cómo puedes decir eso? Te quiero, Nathaniel. Me importas. Nathaniel se dio la vuelta. Creo que deberías irte, Grace. Tengo trabajo que hacer. Grace se quedó allí, aturdida y destrozada. Quería gritar, llorar, rogarle que la creyera, pero en lugar de eso se dio la vuelta y salió de la oficina, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Grace estaba sentada en su antiguo piso, rodeada de silencio y recuerdos. Los cuadros de las paredes, que antes eran fuente de alegría e inspiración, parecían ahora una burla de su relación, que se desmoronaba. Levantó una foto tomada el día de su compromiso con Nathaniel. Sus rostros sonrientes, llenos de esperanza y promesas, parecían ahora tan lejanos. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Nathaniel. Llegaré tarde al trabajo. No me esperes levantada. Grace sintió que se le estrujaba el corazón. Estos mensajes breves se habían convertido en la norma en las últimas semanas. ¿Dónde habían quedado las largas conversaciones, las citas espontáneas, las caricias tiernas? Marcó el número de Zoe. Necesitaba el apoyo de Grace, ¿qué pasa? La voz de Zoe sonaba preocupada. Zoe, no sé qué hacer. Creo que me estoy volviendo loca. Grace no pudo contener las lágrimas. Enseguida voy, respondió Zoe sin dudarlo. Media estaban sentadas en el sofá, abriendo una botella de vino. Grace hablaba del creciente abismo que la separaba de Nathaniel, de sus constantes retrasos en el trabajo, de la frialdad de sus ojos. ¿Y tu trabajo? Dando una gran pieza, ¿verdad? Preguntó Zoe tratando de distraer a su amiga. Grace sonrió amargamente. Lo echaron. El editor dijo que era demasiado sensacionalista e insuficientemente corroborado. Segura de que es obra de Verónica. Tiene a su gente en todas partes. Zoe frunció el ceño. Esto se está pasando de la raya, Grace. Están intentando destruir no solo tu relación, sino también tu carrera. Lo sé, suspiró Grace. ¿Pero qué puedo hacer? Nathaniel. Es como si estuviera en una niebla. No puede ver lo que está pasando. Mientras tanto, en la oficina de Harrington Tex Company, Nathaniel estaba sentado en su escritorio mirando al vacío. Los papeles yacían ante él reclamando su atención, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Rememoraba momentos felices con Grace, tratando de averiguar cuándo se habían torcido las cosas. La puerta se abrió y Audrey entró, tan elegante como siempre con su traje de diseño. «Nat, ¿estás bien?» Nathaniel se estremeció, saliendo de su ensoñación. «Sí, solo melancólico». Audrey se acercó, su perfume llenando la habitación con un aroma familiar. ¿Sobre Grace? Nathaniel se tensó. Audrey, por favor. Nat, solo estoy preocupada por ti. Audrey le puso una mano en el hombro. Pareces agotado. ¿Quizá necesitas un descanso de todo esto? Nathaniel negó con la cabeza.
No sé lo que necesito. Audrey se inclinó hacia él. Quizá necesitas a alguien que te entienda de verdad, alguien que conozca tu mundo. Por un momento, Nathaniel se permitió imaginar lo fácil que sería volver a lo familiar, a Audrey, que conocía los entresijos de su mundo. Pero la imagen de Grace, su sonrisa genuina y sus ojos cariñosos le devolvieron a la realidad. No, Audrey, quiero a Grace, dijo con firmeza separándose. Audrey se enderezó, con los ojos brillantes. Por supuesto, Nat, solo quiero que seas feliz. Mientras se alejaba, Nathaniel sintió una punzada de culpabilidad. Sabía que se había distanciado de Grace, pero no entendía por qué. Tal vez su madre tenía razón, quizá eran de mundos diferentes. Verónica estaba sentada en el despacho de su casa en ese momento, repasando los informes del detective que había contratado para seguir a Grace. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La voz de Nathaniel la hizo estremecerse. Verónica cerró rápidamente la carpeta. «Nathaniel, cariño, no te he oído entrar. ¿Qué pasa?». Nathaniel señaló la carpeta con la cabeza. «Nada importante, solo papeles de trabajo», sonrió Verónica, pero sus ojos seguían desconfiados. «¿Cómo estás, cariño? Pareces cansado». Nathaniel suspiró, hundiéndose en una silla. «No lo sé, mamá, es todo tan complicado». Verónica se acercó a su hijo y le acarició el pelo con suavidad. «Cariño, sé que estás pasando por un momento difícil, pero recuerda que siempre estoy de tu lado». «¿Incluso si ese lado está con Grace?», preguntó Nathaniel mirando a su madre a los ojos. Verónica dudó un momento. «Nathaniel, solo quiero lo mejor para ti, y si Grace es lo que realmente quieres...». «La quiero, mamá», dijo Nathaniel, «pero a veces siento que la estoy perdiendo». Verónica abrazó a su hijo, ocultando una sonrisa triunfal. «Todo saldrá bien, cariño. Tomarás la decisión correcta». Cuando Nathaniel se marchó, Verónica volvió a su escritorio y marcó un número. «Audrey, tengo una idea. Tenemos que actuar rápido». A la mañana siguiente, Grace se despertó con el teléfono sonando. Era su editora. «Grace, lo siento, pero tenemos que rescindir tu contrato». Grace sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? ¿Por qué?». «Ha salido a la luz información sobre tus prácticas periodísticas poco éticas, uso de información privilegiada, violación de la confidencialidad de las fuentes. No podemos arriesgar la reputación de la publicación». Grace sabía que era obra de Verónica, pero ¿cómo probarlo? «Eso es mentira. No tienes pruebas». «Lo siento, Grace. La decisión ya está tomada». Grace se sentó en la cama, aturdida y destrozada. Su carrera, que había construido durante años, se había derrumbado de la noche a la mañana. Marcó el número de Nathaniel. Necesitaba su apoyo más que nunca. «Hola, soy Nathaniel. Deja un mensaje después de la señal». Grace sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Cuándo se habían vuelto tan extraños el uno para el otro? Por la noche, Nathaniel llegó por fin a casa. Parecía cansado y estresado. «Nat, tenemos que hablar», empezó Grace. Nathaniel suspiró. «Grace, estoy cansado. Quizá ahora no». «¿Cuándo?». Había desesperación en la voz de Grace. «Siempre estás cansado, siempre ocupado. ¿Qué nos está pasando, Nat?». Nathaniel la miró, y en sus ojos Grace vio una mezcla de amor y duda. «No lo sé, Grace. A veces siento que intentamos juntar dos vidas incompatibles». «¿Quieres decir que no soy lo suficientemente buena para tu mundo?», preguntó Grace con amargura. «No», exclamó Nathaniel. «No se trata de eso. Es que es tan complicado. Porque tu madre y Audrey están haciendo todo lo posible por destruirnos». Grace no pudo contener sus emociones. «Han destruido mi carrera, Nat, y tú ni siquiera te das cuenta». Nathaniel parecía sorprendido. «¿De qué estás hablando?». Grace le habló de la pérdida de su trabajo, de la sospecha de las maquinaciones de Verónica. Nathaniel escuchaba, con el rostro cada vez más sombrío.
Grace, se trata de acusaciones graves. ¿Tienes pruebas? Grace sintió que la ira crecía en su interior. ¿No me crees? Después de todo lo que hemos pasado, es que no sé qué creer. Nathaniel parecía perdido. Entonces tal vez deberíamos tomarnos un descanso, dijo Grace en voz baja, para pensar en lo que realmente queremos. Nathaniel la miró, y Grace pudo ver la lucha en sus ojos. Una parte de él quería abrazarla, decirle que todo iba a salir bien, pero la otra parte, la que los años de vida en el mundo de los Harrington habían alimentado, lo retenía. Tal vez tengas razón, dijo finalmente. Quizá necesitemos tiempo. Grace sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Recogió en silencio algunas de sus cosas y se dirigió a la puerta. «Te quiero, Nat», dijo, dándose la vuelta por última vez. «Espero que algún día te des cuenta de que merece la pena luchar por nuestro amor». Cuando la puerta se cerró tras ella, Nathaniel se hundió en el sofá, sintiendo que el vacío le llenaba el corazón. Sacó el teléfono y vio la llamada perdida de Grace por la mañana. ¿Cómo había podido estar tan ciego? En su mansión, Verónica alzaba una copa de champán, celebrándolo con Audrey. «Por el éxito de nuestro plan», sonrió. Audrey asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. «¿Y si hemos ido demasiado lejos?» Verónica negó con la cabeza. «No, cielo, lo hacemos por Nathaniel. Lo entenderá, con el tiempo». Grace estaba sentada en el alféizar de la ventana de su antiguo piso, mirando cómo la lluvia tamborileaba sobre el cristal. Había pasado una semana desde que dejó a Nathaniel, pero el dolor en su pecho no había disminuido. Cada rincón del piso le recordaba a él. El libro que habían leído juntos, la taza en la que bebía café, las fotos de sus momentos felices. Cogió el teléfono y miró los mensajes por enésima vez aquel día. Nada, ninguna llamada, ningún mensaje de Nathaniel. Grace marcó su número, pero volvió a saltar el buzón de voz. «Nat, soy yo. Otra vez», le temblaba la voz. «Por favor, hablemos. Te echo de menos. Te quiero. Por favor, llámame». Colgó el teléfono, sintiendo que las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos. ¿Cómo habían podido llegar a esto? ¿Cómo podía un amor que parecía tan fuerte hacerse añicos bajo la presión de la intriga y la manipulación? Sonó el teléfono y el corazón de Grace dio un vuelco. Era Zoe. «¿Cómo estás, amiga?», preguntó Zoe con preocupación en la voz. Grace suspiró. «Sinceramente, terrible. No puedo comer, no puedo dormir. Solo quiero hablar con él, Zoe, para entender lo que está pasando». «Tal vez deberías ir con él». «¿Hacer que te escuche?», sugirió Zoe. Grace dudó un momento. Parecía un movimiento desesperado, pero ¿qué tenía que perder? «¿Sabes qué? Tienes razón. Iré a verlo ahora mismo». Mientras tanto, en la mansión Harrington, Verónica estaba sentada en su despacho revisando papeles. Su rostro estaba tenso, sus ojos recorrían atentamente las líneas. «¿Mamá? ¿Estás ocupada?». La voz de Nathaniel la hizo estremecerse. Verónica guardó rápidamente los papeles en el cajón de su escritorio. «No, cariño, pasa. ¿Cómo estás?». Nathaniel parecía agotado. Las ojeras delataban noches de insomnio. «No lo sé, mamá. Echo de menos a Grace, pero ¿no estás seguro de que sea la adecuada para nuestra familia?». Verónica terminó suavemente para él. Nathaniel asintió. «¿Por qué es tan complicado?». Verónica se acercó a su hijo y lo abrazó. «Cariño, el amor siempre es complicado, pero a veces tenemos que tomar decisiones difíciles por un bien mayor». «Qué bien, mamá. La quiero». Nathaniel podía oír la desesperación en su voz. Verónica suspiró. «Nathaniel, tienes que entenderlo. Nuestra familia, nuestra empresa, es algo más que un negocio. Es un legado, una dinastía. Tenemos una responsabilidad con generaciones de Harringtons». «¿Y Grace no encaja en esa imagen?», preguntó Nathaniel con amargura.
No es solo eso. Verónica se sentó junto a su hijo. Piensa en el futuro de la empresa, en las conexiones que necesitamos. Audrey, por ejemplo, entiende nuestro mundo. Tiene contactos, influencia. Podría ser la socia perfecta para ti. Nathaniel frunció el ceño. Lo dices como si el matrimonio fuera solo un negocio. En nuestro mundo, querido, a menudo lo es, dijo Verónica en voz baja. Pero eso no significa que no haya lugar para el amor. Es solo un tipo diferente de amor. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Nathaniel se levantó para abrir y se quedó helado al ver a Grace en el umbral. «Grace, ¿qué haces aquí?» Su voz era una mezcla de sorpresa y anhelo. «Nat, tenemos que hablar». Grace intentó que su voz sonara segura. «Por favor». Nathaniel dudó un momento, pero luego asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Se miraron bajo la llovizna. Grace pudo ver el dolor y la duda en los ojos de Nathaniel, y eso le rompió el corazón. «Nat, no puedo seguir así», empezó. «Te quiero, pase lo que pase. Digan lo que digan tu madre o Audrey, eso no va a cambiar». Nathaniel se pasó la mano por el pelo, un gesto que Grace siempre encontraba tan conmovedor. «Grace, yo también te quiero, pero... ¿Pero qué, Nat? ¿Qué podría ser más importante que nuestro amor?» Había desesperación en la voz de Grace. «Responsabilidad, Grace. Deber para con tu familia, para con tu empresa». Nathaniel habló en voz baja, pero cada palabra golpeó a Grace como un látigo. ¿Es eso lo más importante para ti? ¿La empresa? ¿El dinero? Grace podía sentir cómo la ira crecía en su interior. «No lo entiendes», Nathaniel negó con la cabeza. «No se trata solo de dinero, se trata del legado, de los miles de personas que dependen de la empresa. Y nosotros, Nat, y nuestro futuro». Grace dio un paso hacia él, pero retrocedió. «Grace, yo... no lo sé. Quizá mi madre tenga razón. Quizá seamos de mundos diferentes». Esas palabras golpearon a Grace más fuerte que cualquier dolor físico. ¿Es eso lo que piensas, después de todo lo que hemos pasado juntos? «No sé qué pensar», exclamó Nathaniel. «Estoy dividido entre mi amor por ti y mi deber para con mi familia, y no sé cómo conciliar las dos cosas». Grace sintió que las lágrimas caían por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. «¿Sabes qué, Nathaniel? Quizá tengas razón. Tal vez realmente somos de mundos diferentes. Un mundo donde el amor es más importante que el dinero y el estatus, y un mundo donde todo se mide en dólares y conexiones». Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, pero Nathaniel la agarró del brazo. «Grace, espera». «No, Nat», le apartó la mano. «Ya he esperado bastante. He luchado por nosotros, por ti, pero no puedo luchar sola». Con esas palabras, salió corriendo, con lágrimas cubriéndole los ojos. No vio a Nathaniel dar un paso adelante, como si quisiera alcanzarla, pero se detuvo, soltando las manos. Verónica observó la escena desde la ventana, con una máscara de satisfacción en el rostro. Cuando Nathaniel regresó a la casa, ella estaba dispuesta a consolarlo, a convencerlo por fin de que su visión del futuro era correcta. «Nathaniel, querido», comenzó suavemente, «sé que ahora estás sufriendo, pero créeme, con el tiempo te darás cuenta de que es lo mejor». Nathaniel levantó lentamente los ojos hacia su madre. «¿Lo mejor para quién, mamá? ¿Para mí? ¿O para ti y la empresa?» Verónica dudó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Para todos nosotros, cariño. ¿Te das cuenta de lo importante que es preservar nuestro patrimonio, nuestra reputación? ¿Y mi felicidad?», preguntó Nathaniel en voz baja. «La felicidad tiene muchas formas, cariño», respondió Verónica. «A veces está en el éxito, en los logros. Piensa en lo que podemos conseguir juntos, con la mujer adecuada a tu lado, como Audrey». «Basta», exclamó de pronto Nathaniel, con la voz temblorosa por la emoción. «Estoy cansado de esta manipulación, mamá, de la presión constante, de que intentes controlar mi vida.
Verónica dio un paso atrás, sorprendida por el repentino arrebato de su hijo. Nathaniel, solo quiero lo mejor para ti. No, mamá. Nathaniel negó con la cabeza. Quieres lo mejor para ti y tus planes. Pero, ¿sabes qué? Ya no voy a formar parte de esto. Se dio la vuelta para marcharse, pero Verónica le agarró del brazo. ¿A dónde vas? A enmendar mi error, respondió Nathaniel soltándole la mano. Voy a buscar a Grace. Cuando la puerta se cerró tras Nathaniel, Verónica se hundió en una silla, sintiendo cómo sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban ante sus ojos. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Audrey? Tenemos problemas. Nathaniel ha ido a buscar a Grace. Tenemos que actuar rápido. Mientras tanto, Nathaniel corría por las calles de la ciudad, con el corazón palpitando de miedo y esperanza. Rezaba para que no fuera demasiado tarde, para que Grace lo perdonara y le diera otra oportunidad. De repente, sonó su teléfono. El número era desconocido. «Diga», contestó sin aminorar la marcha. «Señor Harrington». Una voz femenina desconocida sonó. «Este es el Hospital St. Mary. La señorita Grace Ellington ha sufrido un accidente. Usted es su contacto de emergencia». Nathaniel sintió que el mundo a su alrededor se detenía. ¿Qué? ¿Cuándo? Ella... ¿Está bien? Le pedimos que venga lo antes posible, respondió la enfermera. La situación es crítica. Nathaniel giró bruscamente el coche en dirección al hospital. Su corazón estallaba de miedo y culpa. «Aguanta, Grace», susurró. «Aguanta, por favor. Ya voy». Nathaniel corrió por las calles nocturnas de Nueva York, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. La lluvia golpeaba el parabrisas, dificultándole la visión, pero no aminoró la marcha. Cada segundo contaba. Al acercarse al Hospital St. Mary, frenó bruscamente y abandonó el coche casi en la entrada. El guardia gritó algo tras él, pero Nathaniel ya corría hacia la sala de urgencias. «Grace Ellington», le espetó a la enfermera del mostrador. «Ha tenido un accidente de coche. ¿Dónde está?» La enfermera comprobó rápidamente la información en el ordenador. «La señorita Ellington está en quirófano. Tendrá que esperar en la sala de espera de la tercera planta». Nathaniel sintió que el pánico le invadía. «¿El quirófano? ¿Es muy grave?» «No puedo facilitarle esa información. El médico saldrá a verle en breve», respondió la enfermera con simpatía profesional. Nathaniel subió al tercer piso. Sus pensamientos eran un completo caos. Recordaba su última conversación, las lágrimas de Grace, el dolor en sus ojos. ¿Cómo había podido ser tan idiota? ¿Cómo pudo dejar que las palabras de su madre le nublaran la mente? En la sala de espera, vio a Zoe, que dio un respingo al verle. «Nathaniel, por fin estás aquí». «¿Qué pasa, Zoe? ¿Cómo está?» Se oía desesperación en su voz. Zoe negó con la cabeza. «No lo sé exactamente. Iba de camino a casa después de vuestra reunión. Al parecer estaba alterada y no se dio cuenta del semáforo en rojo. Un coche la atropelló en el cruce». Nathaniel se desplomó en su silla, sintiendo que la culpa lo abrumaba. «Es culpa mía. Si no hubiera dicho todas esas cosas horribles». Zoe se sentó a su lado. «Nathaniel, no es el momento de maltratarse. Grace necesita nuestro apoyo». Las horas pasaban agonizantemente lentas. Nathaniel no podía estarse quieto. Se paseaba de un lado a otro de la habitación, mirando de vez en cuando hacia las puertas del quirófano. Su teléfono no dejaba de vibrar. Verónica intentaba llamarle, pero él ignoraba sus llamadas. Por fin, después de 3 horas que parecieron una eternidad, el cirujano salió del quirófano. Los familiares de Grace Ellington. Nathaniel y Zoe se levantaron de un salto. «¿Cómo está, doctor?» «La operación ha ido bien. La señorita Ellington tenía una hemorragia interna y 2 costillas rotas, pero pudimos estabilizar su estado. Ahora está en cuidados intensivos». Nathaniel sintió una oleada de alivio. «¿Puedo verla?» «Aún no. Sigue inconsciente. Vuelva por la mañana.
Quizá pueda verla brevemente. Cuando el médico se fue, Nathaniel se volvió hacia Zoe. Voy a quedarme aquí. Quiero estar a su lado cuando despierte. Zoe asintió. Yo también me quedaré aquí. Grace es mi mejor amiga. No voy a dejarla. Pasaron la noche en las incómodas sillas de la sala de espera. Nathaniel no podía dormir. Sus pensamientos estaban preocupados por Grace y todo lo que había sucedido entre ellos. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las persianas, Verónica llegó al hospital. Al ver a su hijo, corrió hacia él. Nathaniel, estaba muy preocupada. ¿Por qué no respondías a mis llamadas? Nathaniel se separó del abrazo de su madre. Ahora no, mamá. No estoy de humor para hablar. Verónica miró a su alrededor y vio a Zoe. Ah, veo que la amiga de Grace está aquí. ¿Cómo está? Estable, respondió Nathaniel brevemente. Bueno, eso es bueno, dijo Verónica, y Nathaniel pudo oír algo insincero en su voz. Cariño, ¿por qué no nos vamos a casa? Necesitas descansar. No me voy a ninguna parte, dijo Nathaniel con firmeza. Me quedaré aquí hasta que Grace vuelva en sí. Verónica frunció el ceño. Nathaniel, piensa en tus responsabilidades. Hoy tienes una reunión importante con los inversores. Que le den a la reunión, replicó Nathaniel secamente. Grace es más importante que cualquier inversor. Verónica retrocedió, claramente sorprendida por su tono. Vale, ya veo que estás disgustada. Hablaremos más tarde. Mientras se alejaba, Zoe miró a Nathaniel con respeto. Sabes, quizá no seas tan mal tipo después de todo. Nathaniel sonrió débilmente. Gracias, supongo. Una hora más tarde, la enfermera anunció que Grace había recobrado el conocimiento y que les dejarían entrar a verla de uno en uno. Nathaniel insistió en que Zoe fuera primero. Cuando Zoe regresó, su rostro estaba tenso. Nathaniel, ella, no quiere verte. Aquellas palabras le golpearon como una bofetada. ¿Qué? ¿Pero por qué? Zoe suspiró. Todavía está muy afectada por vuestra última conversación. Dijo que necesitaba tiempo. Nathaniel sintió que se le partía el corazón. Había pasado toda la noche preparándose para ver a Grace, para decirle cuánto lo sentía, cuánto la quería. Y ahora... Entiendo, dijo en voz baja. Dile que estaré esperando, el tiempo que haga falta. Salió del hospital al aire libre, devastado. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Audrey. ¿Nat? Me he enterado de lo de Grace. Lo siento mucho. Si necesitas apoyo... Nathaniel dudó. Una parte de él quería aceptar la oferta, encontrar consuelo en un abrazo familiar. Pero la imagen de Grace tumbada en la habitación del hospital no le abandonaba. Gracias, Audrey, pero necesito estar solo. Colgó el teléfono y se metió en el coche. ¿A dónde ir? A casa, donde le esperaban su madre y sus manipulaciones. A la oficina, donde le esperaban interminables reuniones e informes. O volver al hospital sabiendo que Grace no quería verle. Nathaniel se sentía perdido. Estaba seguro de que quería a Grace, pero años de vivir bajo la influencia de su madre, en un mundo donde cada decisión tenía consecuencias no solo para él sino para los cientos de personas que trabajaban en la empresa, le hacían dudar. Arrancó el coche y se puso en marcha, sin saber a dónde iba. La ciudad pasaba zumbando por las ventanillas y Nathaniel pensaba en Grace, en su madre, en la empresa, en el deber y el amor. De repente se detuvo. Estaba cerca del pequeño parque donde Grace y él se habían conocido. Nathaniel salió del coche y caminó por el sendero familiar. Recordó haber visto a Grace sentada en un banco con un cuaderno en las manos preparándose para una entrevista. Recordó su sonrisa cuando le ofreció un café. Sentado en ese mismo banco, Nathaniel se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión determinaría no solo su futuro, sino también el de Grace, el de la empresa y el de todos los que le importaban. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era un número desconocido. ¿Hola, señor Harrington? La voz de un hombre sonó.
Soy el detective Johnson del Departamento de Policía de Nueva York. Tenemos información sobre el accidente en el que estuvo involucrada la señorita Ellington. Creemos que no fue un accidente. Nathaniel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quiere decir? Encontramos pruebas de que el sistema de frenado del coche de la señorita Ellington fue dañado intencionadamente. Señor Harrington, ¿tiene algún enemigo que quiera hacerle daño a usted o a la señorita Ellington? Nathaniel se quedó helado. Sus pensamientos se aceleraron febrilmente. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Podría su madre haber llegado tan lejos? ¿O había sido Audrey? ¿O alguien más que él ni siquiera conocía? Señor Harrington, ¿está usted ahí? Sí, estoy... Tengo que pensarlo. Le llamaré más tarde, colgó Nathaniel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Grace estaba tumbada en la habitación del hospital, mirando por la ventana el cielo gris de Nueva York. La lluvia tamborileaba sobre el cristal como si reflejara la tormenta de emociones que llevaba dentro. Cada respiración le dolía en las costillas rotas, pero ese dolor físico no era nada comparado con el que atormentaba su alma. Cerró los ojos, recordando su última conversación con Nathaniel. Sus palabras sobre ser de mundos diferentes, sobre su deber para con su familia y su compañía, resonaban en su cabeza. ¿Cómo podía renunciar a su amor tan fácilmente? ¿Cómo pudo dejar que las palabras de su madre se interpusieran entre ellos? La puerta de la sala se abrió, y Zoe entró con un ramo de flores. «Hola, amigo. ¿Cómo te encuentras?», preguntó Zoe, colocando las flores en la mesilla de noche. Grace intentó sonreír, pero la sonrisa le salió falsa. «Físicamente, he estado mejor. Emocionalmente, totalmente destrozada». Zoe se sentó en el borde de la cama cogiendo la mano de Grace. «Él está aquí, ya sabes. Nathaniel. Ha estado sentado en el pasillo por segundo día». Grace sintió que su corazón se apretaba. Una parte de ella quería verlo, arrojarse a sus brazos, olvidarse de todo. Pero la otra parte, la que aún sangraba por sus palabras, no podía permitirlo. «No estoy preparada para hablar con él, Zoe. Ahora no». Zoe asintió. «Lo comprendo. Pero, Grace, parece arrepentido. Quizá deberíamos darle la oportunidad de explicarse». Grace negó con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No lo entiendes, Zoe. Puso en duda nuestro amor. Permitió que su madre lo manipulara. ¿Cómo puedo confiar en él después de eso?» «El amor es algo complicado, Grace. A veces la gente comete errores». «¿Errores?». Grace sonrió amargamente. Prácticamente dijo que yo no era lo suficientemente buena para su mundo, que su deber con su familia era más importante que nuestro amor. Eso no es un error, Zoe. Es una elección. Zoe suspiró. «No quiero que luego te arrepientas de nada. Los dos estáis sufriendo». Grace se volvió hacia la ventana, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «Le quiero, Zoe, tanto que me duele físicamente, pero no estoy segura de que su amor por mí sea lo bastante fuerte como para resistir la influencia de su madre y de todo este mundo de riqueza y poder». Zoe abrazó a su amiga, intentando no hacerle daño. «Lo sé, cariño, lo sé». Cuando Zoe se marchó, Grace se quedó a solas con sus pensamientos. Recordó cada momento que había pasado con Nathaniel. Su primer encuentro en el parque, su primer beso, el momento en que él le propuso matrimonio. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? ¿Cómo pudo creer que su amor superaría todos los obstáculos? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos golpes en la puerta. Grace esperaba ver a una enfermera, pero en su lugar entró Verónica Harrington. «Hola, Grace», dijo Verónica con voz suave pero ojos fríos. «¿Cómo te encuentras?». Grace se puso tensa. «¿Qué hace aquí, señora Harrington?». Verónica se acercó y sus zapatos de diseño tintinearon en el suelo del hospital. «He venido a hablar de Nathaniel y de usted». «No tengo nada que decirle», replicó Grace, intentando que su voz sonara firme.
Oh, pero yo sí tengo algo que decirte, querida. Verónica se sentó en la silla junto a la cama. Tienes que entenderlo, Grace. Nathaniel no es solo un hombre, es el heredero de un enorme imperio. Tiene obligaciones, responsabilidades. ¿Y crees que yo me interpongo en eso? Preguntó Grace, sintiendo que la ira aumentaba en su interior. Verónica sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. No te estás interponiendo, querida. Solo no encajas. Eres una chica con talento, Grace. Pero nuestro mundo no es tu mundo. ¿Tu mundo? ¿Un mundo de intriga, manipulación y mentiras? Nuestro mundo es un mundo de poder e influencia, Grace. Un mundo donde cada decisión afecta a la vida de miles de personas. ¿Estás preparada para ese tipo de responsabilidad? Grace guardó silencio, sin saber qué responder. Verónica continuó, su voz más suave pero con una nota acerada en ella. Piensa en tu futuro, Grace, en tu carrera. Sería una pena desperdiciar tu talento como periodista. Sabes, en nuestro mundo es muy fácil cerrar las puertas a la gente indeseable. Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una clara amenaza. ¿Me está amenazando S.R.E. Harrington? ¿Amenazándote? No, en absoluto, querida. Solo estoy velando por el bienestar de todos nosotros, incluida tú. Verónica se levantó, ajustándose su perfecto traje. Piensa en ello, Grace, sobre tu futuro, sobre el futuro de Nathaniel. A veces el amor significa dejar ir a quien amas. Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Grace completamente confundida. Grace se quedó mirando el techo, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Amaba a Nathaniel con todo su corazón, pero ¿era su amor lo bastante fuerte para superar todos esos obstáculos? ¿Y valía la pena luchar si Nathaniel había sucumbido tan fácilmente a la influencia de su madre? Recordó las palabras de Verónica sobre su carrera. Grace sabía que los Harrington tenían una enorme influencia en el mundo de los medios de comunicación. ¿Podrían realmente arruinar su carrera? ¿Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un amor del que ya no estaba segura? Grace se sentía en una encrucijada. Una parte de ella quería luchar por su amor, enfrentarse a Verónica y al mundo si era necesario. Pero la otra parte estaba exhausta, agotada por la lucha constante y la duda. Cerró los ojos, recordando el momento en que Nathaniel se le había declarado. Sus ojos, llenos de amor y de la promesa de la eternidad. ¿Cómo habían podido llegar a esto? ¿Cómo un amor que parecía tan fuerte y puro podía verse empañado por la duda y la manipulación? Grace sabía que tenía que tomar una decisión que determinaría no solo su futuro, sino también el de Nathaniel. Luchar por su amor o dejarle marchar, permitiéndole vivir en un mundo al que tal vez nunca perteneciera de verdad. Se volvió hacia la ventana y observó la lluvia que caía por el cristal. Cada gota parecía un reflejo de sus lágrimas, de sus dudas, de su corazón roto. Nathaniel, susurró en el vacío de la habitación. ¿Qué hacemos? En ese momento llamaron de nuevo a la puerta. Grace se estremeció, temiendo que fuera Verónica otra vez. Pero cuando la puerta se abrió, vio a Nathaniel. Estaba de pie en el umbral, con aspecto demacrado y perdido. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba revuelto y en sus ojos se leía una mezcla de amor, culpa y miedo. Grace, dijo en voz baja, ¿podemos hablar? Grace miró a Nathaniel de pie en la puerta y sintió su corazón desgarrado entre el amor y el dolor. Quiso arrojarse a sus brazos, pero el recuerdo de sus palabras, de las dudas que había permitido que sembrara su madre, la contuvo. Nathaniel, dijo en voz baja, no estoy segura de que sea el momento adecuado para hablar. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de remordimiento. Grace, por favor, sé que te hice daño. Fui un idiota al dejar que las palabras de mi madre me afectaran, pero te quiero, solo a ti. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Que te quiero?
Entonces, ¿por qué creíste tan fácilmente que solo estaba contigo por dinero o estatus? ¿Por qué dejaste que tu madre se interpusiera entre nosotros? Nathaniel se acercó y se sentó cautelosamente en el borde de la cama. Tenía miedo, Grace. Miedo de la fuerza de lo que sentía por ti, miedo de lo mucho que habías cambiado mi vida. Y mi madre sabe cómo jugar con mis miedos y dudas. Grace le miró, viendo la sinceridad en sus ojos, pero el miedo seguía atenazando su corazón. Nat, no sé si puedo volver a confiar en ti. Tu madre estuvo aquí, ¿sabes? Prácticamente me amenazó. Nathaniel se tensó. ¿Qué? ¿Qué dijo? Grace le habló de la visita de Verónica, de sus insinuaciones y amenazas. Con cada palabra, el rostro de Nathaniel se ensombrecía más y más. No dejaré que destruya nuestro amor, Grace, dijo con firmeza. Fui un tonto al dejar que me manipulara, pero no volverá a ocurrir. Grace lo miró con esperanza y miedo. ¿Cómo podemos estar seguros de eso, Nat? Tu madre no se detendrá. Hará cualquier cosa para mantenernos separados. Nathaniel se quedó pensativo un momento y luego se le iluminaron los ojos. Tengo una idea, pero requerirá mucho valor y confianza por parte de los dos. Se acercó más, bajando la voz como si temiera que les oyeran. Y si jugamos a su juego, tú fingirás que estás dispuesta a renunciar a mí, a aceptar su oferta, y yo fingiré que vuelvo a sucumbir a su influencia. Grace frunció el ceño. ¿Por qué? ¿De qué servirá? Mamá se relajará, bajará la guardia, y quizá en un arrebato de triunfo revele sus verdaderas intenciones, sus secretos, y yo tendré la oportunidad de encontrar pruebas de sus maquinaciones. Grace dudó. El plan era arriesgado, y una parte de ella temía que pudiera dañar aún más su relación. Nat, ¿y si nos distanciamos en el proceso? Nathaniel tomó sus manos entre las suyas, con una mirada llena de amor y determinación. Grace, escúchame. Te quiero más que a la vida. Eres mi futuro, mi todo. Nada ni nadie puede cambiar eso. Sé que te he herido con mis dudas, y pasaré el resto de mi vida expiando esa culpa. Pero ahora te pido que confíes en mí una vez más. Juntos podemos superarlo todo. Grace lo miró fijamente a los ojos, sintiendo cómo su amor por él luchaba contra el miedo y la duda. Finalmente, asintió. De acuerdo, Nat, estoy de acuerdo, pero prométeme que, pase lo que pase, seremos sinceros el uno con el otro, sin secretos, sin mentiras entre nosotros. Nathaniel sonrió, y en esa sonrisa Grace vio al hombre del que se había enamorado. Te lo prometo, mi amor. Solo la verdad, solo confianza. Pasaron las siguientes horas elaborando los detalles de su plan. Grace debía llamar a Verónica y decirle que estaba dispuesta a echarse atrás, que se había dado cuenta de que no era la persona adecuada para el mundo de Nathaniel. Nathaniel, por su parte, debía expresar su decepción con Grace y su voluntad de volver a estar bajo el ala de su madre. Cuando el plan estuvo listo, Nathaniel se inclinó y besó suavemente a Grace. El beso estaba lleno de amor, promesas y esperanza en el futuro. Cuando se separaron, Grace sintió que su corazón se llenaba de determinación. «Te quiero, Nathaniel Harrington», susurró, «y lucharé por nuestro amor, cueste lo que cueste». «Y yo te amo, Grace Ellington», respondió él. «Eres mi fuerza, mi inspiración, mi vida». Al día siguiente, Grace marcó el número de Verónica. Le temblaban las manos, pero su voz permanecía tranquila. «Señora Harrington, soy Grace. He estado pensando en lo que dijiste. Tiene razón. No soy rival para el mundo de Nathaniel. Estoy lista para retirarme». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces Grace oyó la risa satisfecha de Verónica. «Querida, me alegro mucho de que hayas tomado la decisión correcta. No te arrepentirás, te lo prometo». Cuando la conversación terminó, Grace sintió náuseas. Interpretar este papel era más difícil de lo que había esperado, pero pensar en Nathaniel, en su amor, le daba fuerzas.
Mientras tanto, Nathaniel se reunió con su madre en su despacho. Fingió decepción y enfado, hablando de cómo Grace le había utilizado. Verónica estaba encantada. Querido, me alegro tanto de que por fin hayas tenido una epifanía. Esa chica nunca fue digna de ti. Nathaniel contuvo el impulso de defender a Grace y asintió con la cabeza. Tenías razón, mamá. Debería haberte escuchado desde el principio. Verónica se acercó a él y lo abrazó. Todo va a ir bien, cariño. Ahora que este desagradable ha quedado atrás, podemos centrarnos en el futuro de la empresa. Tengo grandes planes. Nathaniel se mostró receloso. ¿Qué planes, mamá? Verónica, embriagada por su triunfo, no se dio cuenta del interés en los ojos de su hijo. Oh, no tienes ni idea, querido. Pronto Harrington Tech Company será la mayor empresa tecnológica del mundo. Tengo contactos, contratos que nadie conoce. Barreremos a toda la competencia. Nathaniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Suena ambicioso, pero algunos de nuestros contratos no son exclusivos. ¿Cómo podemos expandirnos sin violarlos? Verónica hizo un gesto con la mano. Oh, hay formas de sortear esos pequeños obstáculos. Unas cuantas empresas fantasma, un par de firmas en los lugares adecuados. No te preocupes por eso, cariño. Lo tengo todo bajo control. Nathaniel apenas contuvo su asombro. Su madre prácticamente había confesado el fraude empresarial. Sabía que tenía que conseguir pruebas, pero ¿cómo? Suena impresionante, mamá, dijo, intentando que su voz sonara encantada. Me gustaría saber más sobre tus planes. Quizá podrías enseñarme algunos de los documentos. Verónica dudó un momento, pero luego sonrió. Por supuesto, cariño. Ahora que por fin has crecido y has dejado atrás tus tontas ideas románticas, es hora de que entres de lleno en el negocio familiar. Vuelve mañana y te enseñaré todo. Cuando Nathaniel salió del despacho de su madre, el corazón le latía con fuerza. Inmediatamente se dirigió al hospital para ver a Grace. Al entrar en su habitación vio que estaba llorando. «Grace, ¿qué te pasa?», le preguntó ansioso. Ella lo miró, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Hablé con tu madre, Nat, fingiendo que renunciaba a ti. Fue muy doloroso. Sé que es solo un plan, pero una parte de mí teme que se haga realidad». Nathaniel se sentó a su lado, rodeándola con los brazos. «Nunca, ¿me oyes? Te quiero, Grace. Eres mi vida. Nada cambiará eso». Le habló de la conversación con su madre, de su confesión. Los ojos de Grace se abrieron de sorpresa y alarma. «Nat, esto es peligroso. Si tu madre está realmente implicada en semejantes maquinaciones». «Lo sé», asintió. «Pero ahora tenemos la oportunidad de descubrir la verdad. Mañana tendré las pruebas». Grace le cogió la mano. «Ten cuidado, amor. No puedo perderte». Nathaniel se inclinó y la besó suavemente. «No me perderás, Grace. Superaremos esto juntos, y cuando termine, empezaremos nuestras vidas de nuevo, sin mentiras, sin intrigas, solo tú y yo». Han pasado 3 meses desde el día en que Grace y Nathaniel decidieron luchar por su amor. Esos meses habían estado llenos de dificultades, exposición y, finalmente, triunfo. Grace estaba sentada en su mesa de la redacción del New York Chronicle, revisando su último artículo. Su regreso al periodismo no había sido fácil, pero lo había conseguido. Tras desenmascarar las maquinaciones de Verónica Harrington, Grace se había dado a conocer como una periodista sin miedo a exponer la verdad, por incómoda que fuera. Sonrió al recordar cómo habían cambiado las cosas. Nathaniel había cumplido su promesa y había entregado todas las pruebas de las actividades ilegales de su madre a la policía. Verónica había sido apartada de la dirección de la empresa y estaba siendo investigada. Harrington Tech Company estaba atravesando un período de reorganización bajo la dirección de Nathaniel, que estaba dispuesto a limpiar la reputación de la empresa y dirigir el negocio con integridad. El teléfono de Grace sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Audrey. «Hola, Grace.
¿Te acuerdas de nuestra reunión? La voz de Audrey sonaba amistosa, lo que a Grace le seguía pareciendo extraño. Claro que no. Estaré en nuestra cafetería habitual dentro de media hora, respondió Grace, todavía preguntándose cómo había cambiado su relación. Tras la denuncia de Verónica, resultó que Audrey también era víctima de sus manipulaciones. Verónica chantajeó a Audrey amenazándola con revelar su oscuro pasado. Audrey había participado en una estafa piramidal en su juventud y había evitado la cárcel por los pelos. Verónica utilizó esta información para obligar a Audrey a ayudarla en sus intrigas contra Grace. Cuando la verdad salió a la luz, Audrey quedó destrozada. Se presentó ante Grace con una sincera disculpa, contándole toda la historia. Para sorpresa de ambas mujeres, este fue el comienzo de una inesperada amistad. Grace entró en el acogedor café donde solían reunirse con Audrey. Su antigua rival ya la esperaba en la mesa con 2 tazas de café. «Me he tomado la libertad de pedir tu café con leche favorito», sonrió Audrey. Grace se sentó frente a ella y asintió agradecida. «Gracias, Audrey. ¿Cómo va tu proyecto?» Audrey se animó. Después de todos los acontecimientos, había decidido utilizar su experiencia y sus conocimientos jurídicos para ayudar a las víctimas de fraudes financieros. «Estupendo. Ya hemos ayudado a varias personas a recuperar su dinero. Nunca me había sentido tan bien». Grace sonrió al ver el genuino entusiasmo de Audrey. «Me alegro por ti. Estás haciendo algo importante». «¿Y tu artículo sobre la corrupción en la industria farmacéutica?», preguntó Audrey. «Está casi terminado. Creo que va a causar auténtico furor», respondió Grace. «Por cierto, gracias por tus consejos legales. Han sido inestimables». Audrey negó con la cabeza. «De nada. Me alegro de poder hacer un buen uso de mis conocimientos. Sabes, Grace, nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida por todo lo que ha pasado. Me ha abierto los ojos a muchas cosas». Grace miró pensativa a su antigua rival. «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que estaríamos aquí sentadas como amigas?» Audrey se rió. «Ya lo creo. Por cierto, ¿cómo van las cosas entre Nathaniel y tú?» Grace sintió que su corazón se llenaba de calidez al pensar en su amante. «Bien. Está trabajando muy duro para reorganizar la empresa. Estoy orgullosa de él». «Es un buen hombre», dijo Audrey en voz baja. «Me alegro de que haya podido superar todos los obstáculos». Hablaron durante otra hora, comentando sus proyectos y planes de futuro. Mientras se despedían, Grace se sorprendió a sí misma pensando en lo extraña y maravillosamente que la vida podía cambiarlo todo. Por la noche, Grace regresó al piso que compartía con Nathaniel. Le sorprendió encontrar el piso oscuro y silencioso. Nathaniel solía volver antes que ella. «¿Nat?», gritó, encendiendo la luz. De repente, vio un camino de pétalos de rosa que conducía al balcón. El corazón de Grace latió más deprisa. Siguió lentamente el camino y abrió la puerta del balcón. El balcón estaba decorado con velas y flores. En el centro estaba Nathaniel, vestido con un elegante traje, con un ramo de sus peonías favoritas en las manos. «¿Nat? ¿De qué va todo esto?», susurró Grace, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nathaniel se acercó a ella y le entregó el ramo. «Grace, mi amor, estos últimos meses han sido los más duros e importantes de mi vida. Hemos pasado por muchas cosas, pero nuestro amor no ha hecho más que fortalecerse». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo. «Grace Ellington, tú me enseñaste lo que significa amar de verdad. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza y el valor. Eres mi inspiración, mi roca, mi media naranja. Te quiero más que a la vida y quiero pasar contigo todos los días de mi vida». Abrió una caja en la que brillaba un exquisito anillo de diamantes. «Grace, ¿quieres casarte conmigo? Esta vez, sin intrigas, sin dudas, solo tú y yo y nuestro amor». Grace sintió que lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas.
Recordó su primer compromiso, todas las dificultades por las que habían pasado, todas las dudas y miedos que habían superado. Sí, susurró, y luego más alto, con seguridad. Sí, Nathaniel Harrington, me casaré contigo. Nathaniel deslizó el anillo en su dedo y luego se acercó a Grace y la abrazó. Su beso estaba lleno de amor, promesas y esperanza en el futuro. Cuando por fin se separaron, Nathaniel susurró: «Tengo otra sorpresa para ti». Sacó un sobre y se lo tendió a Grace. Ella lo abrió y se quedó boquiabierta. Era una invitación a un prestigioso premio de periodismo. Grace había sido nominada por su serie de artículos sobre la corrupción empresarial. «Nat, esto es increíble», exclamó. Nathaniel sonrió, mirándola con orgullo y cariño. «Te lo mereces, Grace. Tu valentía y tu dedicación a la verdad me inspiran cada día». Estaban en el balcón, abrazados y mirando las luces de la ciudad nocturna. Grace sintió que su corazón rebosaba amor y gratitud. A pesar de todas las dificultades, no cambiaría ni un solo momento de nuestra historia. Todo nos ha hecho más fuertes, nos ha unido más. Nathaniel le besó suavemente la frente. «Yo siento lo mismo, mi amor. Todas las pruebas nos han traído hasta este momento, y ahora tenemos toda una vida por delante para crear nuevos y felices recuerdos». Grace se apretó contra él, sintiéndose completamente feliz y segura. Sabía que les quedaban muchos retos por delante: dirigir la empresa, su carrera de periodista, planear una boda. Pero ahora estaba segura, juntos podrían con todo. El futuro se desplegaba ante ellos, lleno de posibilidades y promesas. Grace y Nathaniel se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo de sus vidas, dispuestos a afrontarlo juntos, con amor y confianza el uno en el otro. Cuando por fin regresaron al piso, Grace vio una botella de champán y 2 copas sobre la mesa. Nathaniel abrió la botella y sirvió la espumosa bebida. «Por nosotros», dijo levantando la copa, «por nuestro amor, que ha superado todos los obstáculos, por nuestro futuro». «Por nosotros», repitió Grace, chocando su copa con la de él. Bebieron champán, hicieron planes para el futuro y soñaron con su boda. Grace sentía que por fin todo encajaba. Había encontrado su lugar en el mundo y en el corazón de Nathaniel. Aquella noche fue el comienzo de su nueva vida, una vida llena de amor, respeto mutuo y apoyo, una vida en la que superarían juntos todas las dificultades y se regocijarían en cada momento de felicidad. Cuando por fin se acostaron, Grace susurró en la oscuridad: «Te quiero, Nathaniel Harrington, con todo mi corazón, con toda mi alma». «Y yo a ti, Grace Ellington», respondió él, abrazándola más fuerte. «Lo eres todo para mí». Y con esas palabras se durmieron, listos para afrontar juntos el nuevo día y todo lo que traería.